Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, vuestro rincón favorito para dramas turcos, salseo y mucho, mucho amor. Hoy vamos a sumergirnos en una relación que nos ha tenido al borde del asiento, mordiéndonos las uñas y gritándole a la pantalla, la de Neslihan y Burak. Sí, esa pareja que parece sacada de un cuento de hadas, pero con giros más retorcidos que un pretzel. ¿Su amor sobrevivirá a la prueba? ¿Podrán superar todos los obstáculos que la vida, y algunos villanos muy creativos, les lanzan? Pues vamos a analizarlo a fondo. Y antes de que empecemos, no se olviden de darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ni un solo drama, y dejar un comentario contándome qué piensan ustedes de Neslihan y Burak. ¿Te am Neslihan? ¿Te am Burak? Quiero saberlo todo. Vale, adentrémonos en la montaña rusa emocional que es la relación de Neslihan y Burak. Desde el principio vimos una conexión innegable, una chispa que encendió la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Ella, la chica fuerte e independiente con un corazón de oro. Él, el hombre apuesto y protector, dispuesto a mover cielo y tierra por ella. Parecía el combo perfecto, ¿verdad? Pero como en toda buena telenovela turca, la felicidad no dura para siempre. Los problemas empezaron a surgir casi tan rápido como los subtítulos en español. Malentendidos, secretos del pasado que salieron a la luz, exnovias vengativas, familias entrometidas. La lista parecía interminable. Y es que, seamos sinceros, ¿qué sería de un buen drama sin un poco de conflicto? Pero lo que hizo que la relación de Neslihan y Burak fuera tan cautivadora fue la forma en que lucharon por superarlos. Neslihan, a menudo vista como la más pragmática, tuvo que aprender a confiar plenamente en Burak, a dejar de lado sus miedos y a abrirse a la vulnerabilidad. No siempre fue fácil, claro. Su pasado la había marcado, haciéndola desconfiar de las intenciones de los demás y a proteger su corazón a toda costa. Recordemos que desde su infancia, Neslihan se crió en un ambiente donde las promesas rotas eran moneda corriente. Su padre, ausente la mayor parte de su vida, le había inculcado una profunda desconfianza hacia los hombres, pintándolos como seres egoístas e incapaces de compromiso. Su madre, una mujer trabajadora pero sumisa, había reforzado esta visión al priorizar las necesidades de los demás sobre las suyas propias, transmitiendo a Neslihan la idea de que la vulnerabilidad era sinónimo de debilidad. Estas experiencias la habían moldeado, convirtiéndola en una mujer resiliente, pero también cautelosa y hermética. Entregarse a Burak implicaba derribar muros que había construido durante años, enfrentar sus propios fantasmas y arriesgarse a sufrir el mismo dolor que había presenciado en su familia. Pero poco a poco Burak logró romper esas barreras, demostrándole una y otra vez que su amor era genuino y incondicional. Le mostraba su amor a través de pequeños gestos, recordándole constantemente su belleza interior y exterior. La escuchaba con atención, validaba sus sentimientos y le brindaba un espacio seguro para expresar sus miedos y anhelos. Con cada acto de bondad y cada muestra de apoyo, Burak iba ganando la confianza de Neslihan, demostrándole que el amor no era sinónimo de dolor, sino de compañía, seguridad y crecimiento. Burak, por su parte, tuvo que aprender a ser paciente y comprensivo con Neslihan. A entender sus inseguridades y a apoyarla en cada paso del camino. A veces su impulsividad y su necesidad de protegerla a toda costa lo llevaban a tomar decisiones precipitadas, que terminaban creando aún más problemas. Podemos recordar aquella ocasión en la que, al enterarse de que el exnovio de Neslihan la estaba acosando, Burak, impulsado por la ira y el deseo de protegerla, lo enfrentó directamente, provocando una pelea que terminó con ambos detenidos. Este incidente, lejos de solucionar el problema, generó un distanciamiento entre Neslihan y Burak. Ella se sintió avergonzada por la situación y frustrada por la impulsividad de Burak, mientras que él se sintió incomprendido y desvalorizado en sus intentos de protegerla. Sin embargo, a pesar de sus errores, siempre demostraba estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario para enmendarlos y ganarse la confianza de Neslihan. Se disculpaba sinceramente por sus errores, reconocía el daño que había causado y se comprometía a no repetirlos. Además, buscaba soluciones alternativas para proteger a Neslihan, como contratar a un guardaespaldas discreto o denunciar el acoso a las autoridades, demostrando que era capaz de controlar su impulsividad y actuar de manera responsable. Uno de los mayores desafíos que enfrentaron fue, sin duda, la intromisión de sus familias. Ya saben cómo son las madres en las telenovelas turcas, unas expertas en manipular y complicar la vida de sus hijos.
La madre de Burak, con sus expectativas altísimas y su deseo de ver a su hijo con una mujer de su misma clase social, fue una constante fuente de tensión en la relación. La señora Feride, una mujer de la alta sociedad, veía en Neslihan una amenaza para el estatus y el futuro de su hijo. La consideraba una mujer ambiciosa e interesada, incapaz de comprender y valorar el mundo en el que Burak se había criado. Constantemente intentaba sabotear la relación, organizando encuentros casuales entre Burak y otras mujeres de su círculo social, difundiendo rumores malintencionados sobre Neslihan y presionando a su hijo para que terminara la relación. Sus tácticas eran sutiles pero efectivas, sembrando dudas y generando conflictos entre Neslihan y Burak. Y ni hablar de los secretos que guardaba la familia de Neslihan, que amenazaban con destruir todo lo que habían construido. El oscuro pasado del padre de Neslihan, sus deudas de juego y sus conexiones con el mundo del crimen, eran una bomba de tiempo que amenazaba con explotar en cualquier momento. Neslihan había intentado mantener este secreto a toda costa, temiendo que Burak la rechazara si descubría la verdad sobre su familia. Sin embargo, la verdad siempre sale a la luz, y cuando Burak descubrió los secretos de la familia de Neslihan, se sintió traicionado y decepcionado. La confianza entre ellos se resquebrajó y ambos tuvieron que luchar para reconstruir la relación y superar este nuevo obstáculo. Otro factor que puso a prueba su amor fueron las exparejas. Siempre hay una ex que no se resigna a perder a su antiguo amor, ¿verdad? Y por supuesto, no faltó el ex que intenta recuperar a Neslihan, generando celos y desconfianza. La exnovia de Burak, la elegante y sofisticada Elif, era una mujer acostumbrada a conseguir lo que quería, y no estaba dispuesta a perder a Burak tan fácilmente. Utilizaba su cercanía con la familia de Burak y su posición en la sociedad para acercarse a él, recordándole los buenos momentos que habían compartido y sembrando dudas sobre la relación de Burak y Neslihan. Además, no dudaba en utilizar tácticas sucias para desprestigiar a Neslihan y hacerla sentir insegura. Por otro lado, el exnovio de Neslihan, el carismático pero inestable Demir, reapareció en su vida con la intención de recuperarla. Alegaba haber cambiado y prometía ser el hombre que Neslihan siempre había deseado. Sus constantes muestras de afecto y sus intentos de acercarse a Neslihan generaron celos en Burak y desconfianza en la relación. Estas situaciones fueron especialmente difíciles porque Neslihan y Burak tuvieron que aprender a lidiar con sus propios sentimientos de inseguridad y a confiar el uno en el otro, incluso cuando las circunstancias parecían conspirar en su contra. Tenían que recordarse constantemente el amor que sentían el uno por el otro, comunicarse abiertamente sobre sus sentimientos y apoyarse mutuamente para superar estos momentos difíciles. Pero a pesar de todos estos obstáculos, Neslihan y Burak siempre encontraron la manera de volver el uno al otro. Su conexión era demasiado fuerte, su amor demasiado profundo para dejar que nada ni nadie los separara. A través de conversaciones honestas, gestos de cariño y mucha paciencia, lograron superar cada desafío y fortalecer su relación. Podemos recordar aquella ocasión en la que, después de una fuerte discusión provocada por los celos de Burak, Neslihan decidió marcharse y tomarse un tiempo para reflexionar sobre la relación. Durante ese tiempo, ambos se dieron cuenta de lo mucho que se extrañaban y de lo importante que era el otro en sus vidas. Finalmente se reunieron y, después de una sincera conversación, se perdonaron y decidieron darse una nueva oportunidad. Este episodio les enseñó la importancia de la comunicación y la confianza en la relación. Y es que al final, la clave de su éxito radica en su capacidad para comunicarse abiertamente y para apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Aprendieron a escuchar las necesidades del otro, a comprender sus miedos y a celebrar sus logros. Y lo más importante, aprendieron a perdonarse mutuamente por sus errores y a seguir adelante juntos, sin importar lo que depare el futuro. Descubrieron que la comunicación no solo implica hablar, sino también escuchar activamente, tratando de comprender la perspectiva del otro sin juzgarlo. Aprendieron a expresar sus sentimientos de manera clara y honesta, evitando los reproches y las acusaciones. También aprendieron a ser empáticos, poniéndose en el lugar del otro para comprender sus miedos y preocupaciones. Además, desarrollaron una gran capacidad de apoyo mutuo, celebrando los éxitos del otro y brindando consuelo y aliento en los momentos difíciles. Se convirtieron en un equipo, trabajando juntos para superar los obstáculos y construir un futuro juntos. Claro, no todo fue perfecto. Hubo momentos de duda, de desesperación, incluso de ruptura. Pero incluso en esos momentos oscuros, siempre quedaba una chispa de esperanza, una pequeña llama que se negaba a extinguirse.
Y esa llama era su amor, un amor que demostró ser más fuerte que cualquier obstáculo. Incluso durante su breve separación, el recuerdo del amor que compartían los mantenía unidos. Recordaban los momentos felices, las risas compartidas y las promesas que se habían hecho. Esta llama de esperanza les daba fuerzas para seguir adelante y para luchar por su relación. Entonces, ¿sobrevivirá su amor a esta prueba? La respuesta, como en toda buena telenovela, no es sencilla. Pero basándonos en todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que tienen todas las herramientas para lograrlo. Tienen amor, tienen confianza, tienen una conexión innegable y, lo más importante, tienen la voluntad de luchar por su relación. Pero aún quedan interrogantes en el aire. ¿Podrán superar la desaprobación de la familia de Burak? ¿Lograrán escapar del oscuro pasado de la familia de Neslihan? ¿Serán capaces de resistir las tentaciones de sus exparejas? La respuesta a estas preguntas determinará el futuro de su relación. Así que sí, creo que Neslihan y Burak tienen una gran oportunidad de superar esta prueba y de construir un futuro juntos. Pero como siempre el destino está en manos de los guionistas y de los ratings. Así que mantengamos los dedos cruzados y sigamos apoyando su amor. Y no olvidemos que en las telenovelas turcas todo puede pasar. Un giro inesperado en la trama, un nuevo personaje misterioso o una revelación sorprendente podrían cambiar el rumbo de la historia y poner a prueba el amor de Neslihan y Burak de una manera inimaginable. En resumen, hemos visto cómo Neslihan y Burak, a pesar de enfrentar numerosos obstáculos, han demostrado tener una conexión profunda y la voluntad de luchar por su amor. Desde intrigas familiares hasta exparejas vengativas, su relación ha sido una montaña rusa de emociones. Sin embargo, su capacidad para comunicarse, apoyarse mutuamente y perdonarse ha sido clave para superar cada desafío. Su historia es un ejemplo de cómo el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, siempre y cuando exista la voluntad de luchar por él. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis de la relación de Neslihan y Burak. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejarme en los comentarios qué piensan ustedes de esta pareja y si creen que su amor sobrevivirá a todas las pruebas. ¿Qué nuevos obstáculos creen que enfrentarán en el futuro? ¿Qué personajes creen que podrían interferir en su relación? Quiero leer sus teorías y predicciones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos amantes de los dramas turcos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo análisis, review o chismecito jugoso. Hasta la próxima. Besos. Y recuerden, en el mundo de las telenovelas turcas, el drama nunca termina. Prepárense para más giros inesperados, momentos emocionantes y por supuesto, mucho, mucho amor. Nos vemos en el próximo vídeo.